Hola a todos en este encuentro de Jardines para el Regreso. Como siempre tendremos uno o más invitados especiales que reflexionarán sobre temas de actualidad. Soy Rita Martín, la profe y escritora que estará con ustedes durante el recorrido de hoy por nuestros jardines. Hola a todos, donde quiera que estén, sean bienvenidos a nuestro programa Jardines para el Regreso. Soy su amiga, Rita Martín, y hoy contamos con la presencia de Alberto Abreu García como invitado especial. Narrador y analista de temas culturales, Alberto Abreu se inserta en la promoción cubana de los años 80 y es, en la actualidad, uno de los referentes más importantes de la narrativa y la ensayística de la isla. Pero también, y esto importa mucho, es uno de los intelectuales que con mayor solidez se ha localizado desde ese espacio incómodo y rebelde de la resistencia cultural. Demos la bienvenida a un gran amigo. Bueno, Alberto, es todo un honor tenerte aquí en nuestro programa de Jardines para el Regreso. El placer es mío. Me siento como en casa siempre que hablo contigo. Pero tú sabes que esta es tu casa, este espacio Gracias. cibernético y también el espacio físico. Eh, Uno de los objetivos o de los planes o los sueños de Jardines para el Regreso es que se hablen de una variedad de temas con una amplitud de diferentes ángulos. Y hablábamos en nuestro primer episodio más bien de la urgencia del tema de Venezuela. Sin embargo, hoy queremos em, irnos a, a otro jardín, al jardín de la literatura, ese jardín en el que tú has hecho florecer tantísimas flores, eh, y flores hermosas y diversas, flores donde Gracias. anidan las mariposas y donde también pueden anidar las serpientes cascabeles, porque esa es la literatura, ¿no? El, Claro. donde todos los vicios están unidos. Y por eso yo quisiera entonces comenzar de alguna manera, tu primer libro, ¿no? Esto es algo que hablábamos el otro día, tú y yo, que casi todas los temas son recurrentes en un escritor y que muchos provienen de sus primeras letras y de sus primeras escrituras. Por eso yo quisiera llegar a Memorias de un Regaño, ese cuento fantástico, que no solo se caracteriza por la belleza y calidad literaria, sino por asuntos existenciales en los que confluyen el building romance o la exploración que el protagonista hace de sí, de su ser moral y psicológicamente. En este caso, el despertar a la homosexualidad o la representatividad de las sexualidades negras que tú representas, que tú encarnas, la violencia homofóbica, que el grito de la ancianidad en ese personaje que es la abuela, y el riesgo o la representación, porque el cuento lo deja de esa manera, no sabemos si se acaba de consumar o no, que es el riesgo del suicidio de la maternidad. ¿Puedes comentar sobre estos asuntos que fueron tan focalizados en uno de tus primeros cuentos, que no deja de sorprendernos? Sí, bueno, gracias por esas palabras tan lindas y esa lectura que ha hecho de Memoria de un Regaño. Sí, en realidad Memoria de un Regaño, y debo aclararlo, yo lo escribí mucho antes de que leyera Celestino antes del alba de Reinaldo Arenal. A Mm. pesar de las confluencias que, que pueden existir, ¿no? Quizás, o sea, como diría, las afinidades electivas entre, entre esta novela de Reinaldo Arenal
y Memorias de un regaño. Es, digamos, que una manera de saldar cuenta con mi infancia. Yo vengo o sea, de una familia y me crié en un barrio marginal y la figura en el cuento, la figura paternal como, se erige como una especie de una figura patriarcal que también un poco que funciona como una alegoría a la nación cubana, que ha sido, y el liderazgo político que ha sido, si se quiere, tan vertical, tan patriarcal. Y también, o sea, la memoria de mi mamá. Hay muchas cosas que tienen que ver, que son biográficas en ese cuento. O sea, el rol de la mujer dentro de las familias negras, ¿no? O sea, siempre obsesionada con el sufrimiento, con esa cosa tan patética y a la vez con la violencia doméstica, si se quiere. Y en ese sentido, esa es la figura del niño en un intento eh, por dejar constancia de todas esas cosas y verás cómo incluso la relación con el espacio, con el tiempo, se violenta ahí y en toda esa dimensión del cronotopo del cuento. A Redonet le encantó mucho esa historia y yo recuerdo que una vez paseábamos de regreso, veníamos de casa de creo que de Jorge Ángel en una guagua y yo me estaba quedando en Buenavista, donde él vivía, pero me estaba quedando con unos familiares que vivían cerca de él. Y me dijo por el camino, bueno, ya es hora de que mates a ese personaje o que lo haga crecer. Y justamente a partir de ahí surge otro cuento que es que a muchos le ha encantado, sobre todo a muchos colegas. Por ejemplo, Jorge Ángel tiene un cuento donde dialoga con el personaje de este otro cuento que se llama No me llames Marisa, ¿no? Y Ujú. que ya es el personaje de Memorias de un regaño, que es el narrador, que ya ha crecido ya como me propuso Redonet. Y entonces hay un cuento de este cuento de Jorge Ángel donde aparece Martí, el personaje. Entiendo, se habla de mi amiga Marisa, un poco que intertextualizando con este otro cuento de No me llames Marisa, pero en realidad Memoria de un regaño es eso, ¿no? Y es quizás todas esas cosas que tú hablabas de ese, de ese cuento. Fue mi primer cuento, e incluso está antologado por René en los últimos, serán los primeros. Y ahí está toda la alegoría de la familia, pero también la alegoría es una alegoría a la nación cubana, con todos sus vicios, con todos eh, sus carencias, sus vacíos. Y porque es la familia, pero también es la raza, ¿no? Es lo marginal también, si se quiere, es la violencia contra la mujer, pero también la violencia y la homofobia de todo, pues, típica de todos los barrios marginales y de todas las familias, o de muchas familias en aquel entonces racializadas negra, es el tío que aparece, es el tío letrado, y entonces el juego intertextual eh, con la obra esta de Calderón de la Barca, El sueño que soy aquí, estas prisiones cargadas, es el ansia de escapar, de huir, de que tiene el personaje y de ese entorno que en realidad termina siendo tan aficiante para todos. Mm, yo no sabía que... Has dicho, perdóname que te interrumpa, has dicho dos cosas que no quiero dejar pasar por alto. La primera, que habrá siempre que reconocerle, pero sobre todo agradecerle al crítico literario Salvador Redonet por su antología Los últimos serán los primeros, donde va a dar a conocer a toda esta
nueva generación de narradores que hasta el día de hoy llegan, algunos con más obras publicadas, otros con menos obras, otros con un libro de cuentos, otros con varios, o con novelas, pero en todo lo que han publicado realmente es casi todos los que han publicado pues han mantenido esa fidelidad a la belleza, ¿no? A la literatura como una obra de arte, una facturación am, artesanal que creo que con el tiempo se ha ido perdiendo en el mercado, en otros lugares y en nuestro propio país. Pero él nos puso en la palestra a todos estos jóvenes que como Arena, como Lezama, estaban preocupados por una escritura donde predominara la calidad literaria. Y eso es algo que fantástico, ¿no? Que él haya puesto en riesgo su propio nombre y que se le haya devuelto tan bien, ¿no? Pues recuerdo que muchas de las críticas que se le hacían a Redonera, esa son personas que tienen apenas un cuento, no tienen más, y se está arriesgando a hacer una antología, a Sí, presentar en el recuerdo. mundo literario. Y fue fantástico la acogida y la respuesta que a través de los años se le ha dado a esa antología. El número uno en lo personal, número dos, tal vez con mayor vistas en el plano de lo social o de las publicaciones, porque de repente Redonele descubre a este mundo editorial que los jóvenes estaban preocupadísimos por temas que la literatura cubana no tocaba desde el triunfo de la Revolución Cubana, desde el año 59 no se tocaban temas donde se revelasen la homosexualidad, los problemas de la mujer, los problemas de la infancia. Todo se había convertido en temas muy combativos, ¿no? De heroicidades épicas y se había perdido al individuo. Y justamente la antología de Redonet recoge estos cuentos que van a centrarse en el individuo y que reaccionan ante un sistema, como tú estás diciendo, patriarcal. Ahora bien, el patriarcalismo de alguna manera tiñe todo Occidente. Sin embargo, para mediados del siglo XX, el patriarcalismo está aprendiendo ciertas lecciones y se está abriendo. Digamos que los años 60, en el mundo entero lo que se está dando es una apertura hacia ciertas libertades. Pero si yo vuelvo a Memorias de un regaño, a la historia de Memorias de un regaño, este niño recibe un escarmiento como si fuera la época medieval. Sí. Entonces yo me pregunto, ¿qué factores sociales habrían determinado que en lugar de que se hubiese creado una posibilidad de tolerancia, se consolidó, perdón, lo contrario, ¿no? Se consolidó el discurso homofóbico, ¿verdad? Y al mismo tiempo, por consolidarse también surgió la urgencia de una protesta contra la discriminación sexual en la década de los 80. ¿Qué Sí, factores tú crees que confluyen aquí? sí, aquí confluyen muchas cosas, ¿no? En primer lugar, o sea, desde un punto de vista temporal, lo primero que confluye es el silencio. En nuestra capital, en los últimos meses, le dio por presentarse un cierto fenomenito extraño. Aquí, por ejemplo, le dio por empezar
a vivir de una manera extravagante, reunirse en determinadas calles de la ciudad. Vagos hijos de burgueses andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos, algunos de ellos con una guitarrita en actitudes elvipreslianas y que han llevado su libertinaje extremo de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides. Cuando nuestra generación arriba a la escena cultural cubana, todavía estaba muy fresca la impronta de lo que se llamó el decenio Bri, que fue más que un decenio, más que un quinquenio, ¿no? Ya desde los años 60 estaban dando toda esa violencia simbólica y represión, más que simbólica en todos los sentidos, desde las ediciones del Puente. O sea que es quizás el primer grupo que se aparta de ese, que propone otra mirada a las identidades. O sea, ya no solamente la identidad racial, sino las identidades de ser, de género. Es un grupo donde hay gays, hay lesbianas, hay personas que provenían de los sectores más humildes de la sociedad. Hay, no sé, todo un espectro, hay mujeres, todo un espectro de voces que ya se sabe cómo lo que terminó, qué fue lo que pasó con Ana María Simo, qué fue lo que pasó con José Mario y con tantas otras, de tantas y tantos de los integrantes del Puente, y después condenados a ese silencio. Digamos, todo eso de una manera u otra, nuestra generación carga con ese peso, con ese fardo de silencio, de raciaduras, de violencia simbólica hacia esos otros cuerpos que eran disidentes, ya sea raciales, sexuales, políticos. Y es un intento, nuestra mirada, nuestros imaginarios, por producir toda una apertura y reposicionar en el imaginario de los 80 y los 90, como hicieron la plástica y como hizo también la poesía, el teatro, la cuarta pared, incluso el cine, todas esas preocupaciones, interrogantes, intranquilidades que ya venían siendo silenciadas y que habían sido sepultadas. Recuérdate que nuestra generación fue la que empezó a visibilizar a poetas como Lina de Feire. Yo recuerdo, no sé, todo el trabajo de Amari Calderón cuando conoció a estar con Lina de Feire, que creo que la encontró en un hospital psiquiátrico, pero recuerdo también toda esta labor de un cuentista quizás olvidado, no sé, como Roberto Uría, que ya empieza porque ellos la legislaron y todas esas cosas. Y también el descubrimiento de una figura como Vigilio Piñera. Todo eso coincide con el boom de Vigilio Piñera, que estaba en el ostracismo, con la misma poética de Lezama, que se dice que los 80 fueron la poética que predomina o que más impacta, o sea, como maestro, como más en tutelar, es Vigilio Piñera, y ya en los 90 es Lezama. O sea, y Lino Novascarbo también, como se empieza a dar a conocer, y toda una serie de poetas y de narradores y de poéticas y de interrogantes que estaban prohibidas, ¿no? Y que nuestra generación las fue descubriendo y los fue publicando esos textos y esos autores. Incluso esta cosa que se hizo cuando sobre Casal, que hizo Díaz, porque es
quizás Justo la te iba a decir segunda eso, justo te iba a promoción decir eso. dentro de los 80, con una Comienza política, el debate, perdóname, comienza el debate sí, Casal Martí, que eso fue muy interesante, ¿no? ajá, el lado, cómo leer el lado blanco de la nación que significó cazar. Y por eso es que mi libro Por una Cuba Negra, el último capítulo, o sea, está dedicado a cazar. La gente dice, bueno, si es dedicado a leer la nación desde el cuerpo negro, silenciado, tergiversado, excluido, esos grandes narrativas fundacionales de la nación que hace cazar. Pues bueno, Casar también es otro gran excluido. El cuerpo de Casar es el cuerpo gay de la nación. Y en ese sentido, yo creo que uno es deudor de todas esas cosas. Y todo eso cuando, no sé, yo Hasta quizás cierto punto cuando yo pasaría me lo senté a mismo, escribir, creo que te pasa lo mismo con las dos figuras mencionadas anteriormente, con Lezama y con Virgilio, que son sí, cuerpos blancos, son hombres blancos, pero igualmente son cuerpos excluidos y son poéticas claro, tremendas, eh, no solo para el mundo homoerótico, sino que desde el mundo homoerótico para ¿cómo decirlo? Para la apertura a otros, a su cuerpo y a otros cuerpos claro, no sí, visibles, donde cae, por supuesto, el cuerpo negro. O sea, sí, sí, ahí completamente de acuerdo contigo. sí, en el caso o sea, esa gran dicotomía que, que siempre, o sea, dilema que siempre ha manejado la literatura, o sea, ese antagonismo, Lezama, Piñera y todas esas cosas. Bueno, uno quizás el primer libro que se escribió sobre Vigilio Piñera, o sea, fue el Vigilio Piñera, un hombre, una isla, que fue el libro mío, que fue el Premio Casa de las Américas, perdón, el premio UNIA. Y en ese sentido, hay un proyecto de nación que ya no es el proyecto teológico de Orígenes, sino que es el proyecto que propone eh, Piñera en la isla en Peso. Y hay otra forma de pensar la nación subimaginario, donde entra el cuerpo negro, donde entra la espiritualidad negra, como parte y como elemento fundacional de la nación. Y eso marca toda la isla en Peso como poema, ¿no? Vigilio Piñera nos está eh, proponiendo otra nación, o la lectura de otra nación, o otro proyecto de nación muy diferente al proyecto de Orígenes, ¿no? Donde ya todo el mundo sabe las discusiones de Vitier en lo cubano en la poesía, ya no solo de Virgilio, sino de Guillén, y de tantos poetas negros quizás. Y, y en ese sentido, la propuesta de Piñera es una propuesta, si se quiere, más subversiva, bueno, digno de él, el pájaro de talento amargo, de la oscura cabeza negadora. Insisto, ya el cuerpo, él reivindica el lugar del cuerpo negro dentro de el proyecto de nación que él propone, dentro de la historia de la nación cubana, dentro de la memoria de la nación, y el cuerpo negro y su rol fundacional, que a diferencia de esos grandes eh, narrativas o sea, de orígenes que proponen esos padres blancos, letrados, fundadores de la nación, esa genealogía de patricias ilustres y demás. Piñera hace esta otra propuesta. ¿Habría en algún momento que estudiar más los antagonismos entre Lezama y Piñera o Virgilio, para que no nos caiga ninguna maldición, porque no le gustaba que lo llamaran por su apellido? Pero fíjate que al La, final se unen, que es esto más exacto, lindo, ¿eh? al Que final se esas dos unen. grandes, al final, bueno,
es el contexto desa- desagradable Porque que los volvió a unir, aunque ya eso estaba ya fíjate que en Lezama Paradiso, es el hombre cuando que, Lezama que publica Paradiso y él lo llama. Lezama es el hombre que, que piensa la nación desde cierto, em, una nación mítica, una nación paradisiaca, una nación utópica, pero para nada dogmática. Eh, Sí, esa es mientras su que teología Cintio Vitier, que del se erige en titular, el, ¿no? perdona, mientras Cintio Vitier, que es el que se erige en el crítico del grupo, yo creo que es el que hace ver a Orígenes como este dogma que llega, ¿no? Que todo tiene que pasar por lo teológico. Y sí es cierto, Lezama también es un hombre católico, pero es un católico no conformista, es un católico absolutamente heterodoxo, todo lo contrario a Cintio Vitier. Y Virgilio era un hombre más bien, por momentos, él se declaraba a sí mismo ateo, pero también tenía una especie de moral muy, ¿cómo decir?, muy rígida en ciertos asuntos. Parecía un hombre religioso en tanto lo moral. Y ambos van a ser eh, hombres que se abren a la diversidad identitaria, sexual, nacional, al imaginario nacional, definitivamente. Y les ama siempre con una idea de construir más allá y Virgilio con una idea de deconstruirlo también más allá. Y van encontrando compensaciones muy interesantes que nosotros recibimos en los 80 y vamos a rescatar, porque como tú decías anteriormente, son escritores que hasta ese momento se les había excluido, estaban en total ostracismo. La generación topa con esos nombres casi que por accidente, por esa Sí, curiosidad que teníamos de buscar lo que no estaba a nuestra disposición en las bibliotecas. Eso es impresionante. En los cursos yo recuerdo que en los cursos de literatura cubana de la Universidad de La Habana faltaba escritores de esa talla. Creo que yo escritores de una recuerdo, talla importante solamente daban Carpentier. No se tocaba ni a Dulce María Luinás. no. Impresionante. Eh, es significativo porque yo recuerdo que cuando que yo, o sea, trabajaba en Hawái Grande y empiezo a escribir un ensayo sobre el Sama, porque mi otra pasión también es el Sama, ¿no? Vaya, y me llama un día la seguridad y me dice que no, que yo estoy escribiendo haciendo un artículo sobre un escritor prohibido completamente, ¿no? Completamente. Fíjate hasta dónde llegaba la vigilancia y, eh, y el hecho de no permitirte determinadas aperturas. Desde luego que eso también forma parte del contexto tan provinciano en que yo estaba, pero te da la medida como o sea, todavía resulta un contexto cargado de muchas limitaciones con el cual uno tuvo que insertarse y como generación y romper barreras, ¿no? Y violentar cosas. Yo recuerdo que en aquel entonces estaba también Damar y Calderón en Hawái, eh, estaba Marilena Hernández y habíamos ideado una revista que el título era muy sintomático de la revista, que se llamaba Volar los Techos, que Qué demostraba precioso, todo, ¿no? sí, pero demostraba todo el ímpetu o sea, de nuestras poéticas también, pero de nuestra voluntad intelectual, si se quiere, ¿no? Y generacional. Pero lo que estás diciendo, en ese momento, Hawái Grande, que no puede ser tachado de provinciano,
Fíjate, tienes estas dos grandes poetas que lo que están tratando es dar un impulso diferente. Y yo te Sí, estoy confirmando que en la capital, en la Universidad de La Habana, Lezama estaba siendo tan prohibido como en Hawái Grande. sí, Es es muy decir, curioso eso hay que dices, reglas, hay porque directrices que, que anulan, ¿va? Que desean anular las voces de nuestra literatura y no pasa por la provincia, pasa por políticas nacionales donde nos dicen, ustedes no pueden acceder, ustedes no deben acceder. Y yo creo que una de las cosas fundamentales de nuestra generación es que ese no puedes lo convertimos en sí, podemos hacerlo, pero vamos a hacerlo y además se va a cambiar también. Eso fue algo muy interesante, ya que hablabas también de Damaris, se empieza a cambiar los escritores premiados. claro, Empiezan a sí. premiarse Y te acuerdas escritores aquella de gran edición calidad. de, Raúl Hernández Novas, la propia Damaris va a recibir un premio importante, no me acuerdo si es era un David, el de Damaris, sí, no recuerdo bien. es muy, es muy curioso porque ahora dice, en Hawái nosotros estábamos en un proyecto que era muy típico de aquellos años, que se llamaba la Brigada Artística y Instructor de Arte 20 aniversario, pero ahí estaba también Ramón Fernández Larrea, ahí Correcto. estaba, trabajaban Alberto Ñañez, Ernesto Santana, José Ramón Fajardo. Entonces, y quizás De también diferentes todo eso provincias, formaba parte o sea, hay una confluencia. eh, ahí en esa, en ese sur de la isla de Matanza, ¿no? Y en aquel lugar es incluso muy, si se quiere, revelador de todas estas dinámicas generacionales que estamos conversando. Y si vuelvo hacia atrás, algo que tú decías, no, en el Memorias para un regaño, pero también en otros cuentos, ¿no? Tú dialogas incesantemente entre lo culto y lo popular. En Memorias para un regaño, por ejemplo, tienes ese monólogo de Segismundo, ¿no? De la vida de sueño, en momentos importantísimos en que el niño está observándolo todo y, y se cuestiona, ¿no? Se cuestiona qué es la vida, ¿no? Una ilusión, qué es la vida, un frenesí. Y, y luego tú vas a incesantemente, repito, a dialogar en una metextualidad donde alterna lo culto, como Calderón de la Barca, y lo popular. ¿Esto que haces es algo que lo ves como una dicotomía o tú ves estos dos mundos como uno solo? Eh, sí, se tratan de, o sea, de un solo mundo, ¿no? Lo que es diferentes registros. Yo tengo un amigo que decía, a propósito de esa misma, si se quiere, altitud ante la escritura, que en Severo Saldívar decía que Severo Saldívar iba de la semiótica a la chancleta, ¿no? Correcto. Y entonces yo creo que también que Severo, un escritor con el cual eh, yo he tenido una relación, si se quiere, bastante, como escritor, bastante amorosa, ¿no? Eh, Quizás por eso, ¿no? Por esa confluencia. Y yo creo que toda literatura está hecha aunque los escritores son tan vanidosos que nunca lo confiesan, de muchos guiños intertextuales. Sí. Entonces, o sea, un escritor tiene dos o tres obsesiones, tiene dos o tres obsesiones y toda su vida no hace nada más que volver sobre ello, ¿no? En mi caso te lo puedo decir, sí, preferiría que otros lo descubrieran, pero bueno, ahí está, ¿no? Es la escritura, es la noche, es la pasarela, el escenario de la nocturnidad y el deseo, ¿no? O sea, la escritura, el deseo y, y la noche. Y
y sobre eso uno vuelve y uno vuelve, pero los mundos de la noche, los cuales para mí también encierran todo un saber, los mundos de la pasarela nocturna, de, 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 de los espacios de ligue, ahí hay todo un saber que es inseparable del saber de la literatura y de los otros saberes, ¿no? Y como de todas esas cosas se hizo a mi vida, ¿no? Y estoy hecho, todas mis experiencias, que soy, no puedo desprenderlo. De eso. Cuando enfrento, o sea, ya apenas salgo, ¿no? Pero bueno, cuando salía a Rodríguez y todas esas cosas, al escenario de la noche que suele ser tan violento eh, y demás, eh, que tenía que enfrentar determinadas situaciones, o sea, y explicarme determinadas prácticas. eh, y a partir de ahí yo leía a Foucault, a Derrida, a Blanchot, a todos los estructuralistas, y bueno, a todos los grandes filósofos estos de Cornier. Entonces yo, a partir justamente de esas vivencias, o sea, no están dispersas, no los autores que yo leo, ni nada de eso, de mis vivencias y de mi vida, porque, no sé, me parece que es un acto de coherencia incorporarlo y tratando de explicarme la vida a partir de ello. Ahí vuelvo a Lezama, volvemos a Lezama. Lezama citaba y decía que el Quijote no era más que un intento por literaturizar la vida y vivir la literatura. Y bueno, quizás eso también está en mí. Quiero volver a, Alberto, a esto que has dicho que es muy significativo, a tus lecturas teóricas, porque contrariamente a lo que se cree, em, ¿verdad? En Cuba, la bibliografía de estudios culturales y literatura de teórica, filosófica, es una bibliografía que apenas está disponible, es muy limitada, es muy limitada. Los estudios culturales tienen un atraso bastante grande en Cuba. Tú estás hablando de lograr tener acceso a libros que no están no solamente publicados por las editoriales, sino que son de poco o ninguna entrada, ¿no? Del extranjero a Cuba y tú los estás leyendo, y lo cual es una maravilla y habla mucho de tu interés y de tu vocación por mantenerte informado. Pero también cuéntanos, ¿cómo logras que se publique eh, la antología de los textos de Nelly Richard, eh, que tú titulas Campos Cruzados, Crítica Cultural Latinoamericanos y déjame ver, Campos Cruzados, Crítica Cultural Latinoamericana y Saberes al Borde? Sí. Este es un libro que discute el subalterno y tal vez algunos amigos de izquierda no podrían entender que un libro que discute el papel del subalterno sea un libro que en Cuba no se leía y del cual no se sabía casi nada. Y tú lo traes a la editorial y logras publicarlo. Y lo último así importante que se había logrado publicar había sido de la parte de Desiderio Navarro, ¿no? Los estructuralistas rusos, todo esto. Pero lo que sería los estudios culturales sigue siendo muy poca o nula la publicación dentro de la isla de este tipo de fuente teórica. Sí, Y tú te ocupas no solamente de leerlos, hombre, que todo escritor se disciplina para poderlo hacer,
Entonces, lo primero sería, ¿no? ¿Cómo logras leerlo? ¿Cómo accedes a ello? Y segundo, ¿cómo logras publicar esta antología de Nelly Richard? Sí, ¿Qué mira, misterio hay haces? ¿Qué varias cosas, magia ¿no? haces? Sí, hay varias cosas en lo que han dicho. En primer lugar, la antología se le debe a Zurbano. Eso fue una negociación que hizo Zurbano con Nelly Richard. Más que una negociación, esas cosas que tiene Zurbano, esos jardines y esas vainas que se le arregló para que Nelly Richard le diera el libro. Y entonces me encargó a mí, o sea, porque sabía ya de mi pasión por Nelly, porque ella incluso en los Juegos de la Escritura es una autora a la que se cita mucho y demás, y entonces me encargó que hiciera este libro, ¿no? Y el cual quedó asombrado porque, bueno, quizás Zurbano, sí, cuando esté en el programa, en este programa, lo invitas y le preguntas que él tiene, ahí más están las palabras de Nelly Richard durante la presentación que cuenta cómo se fue armando el libro y todas esas cosas, pero en realidad quedó muy satisfecha con ese libro. Lo otro o sea, que tiene que ver con ese libro y con esta pregunta que me hace, pasa por el estatus teórico de los estudios académicos, los estudios literarios y los estudios y las ciencias, o sea, la academia, las ciencias sociales en Cuba, que son totalmente desfasados. Y eso pasa porque el pensamiento es un pensamiento todavía muy occidental y anclado en una concepción de la literatura que incluso que ya no opera, o sea, y de grandes silencios. Y de grandes silencios. Es increíble cómo la literatura y la academia cubana termina siendo tan eurocentrista, ¿no? Y entonces responde a cánones totalmente eurocéntricos, donde esta cosa de los estudios subalternos, los estudios culturales desde una perspectiva latinoamericana, un país que se dice de izquierda, de ser una izquierda política, como lo puede ser, bueno, en lo político, pero en lo cultural sigue, y por mucho que la descolonización sigue anclado en toda esta perspectiva y esta epistemología demasiado eurocéntrica, que eso permea la literatura. Los grandes silencios de la literatura cubana y del canon fundacional cubano, como un canon muy excluyente, están atravesados por esa percepción eurocéntrica en la que nos regodeamos todavía queremos y nos deleitamos porque eh, somos, es así, es el campo literal, digo, que ya es un término que en desuso, pero bueno, para mi juicio, ¿no? Me prefiero hablar en otros términos. Y pasa también es un ejemplo. Tú ves que mientras que se estaban dando todos estos debates sobre en América Latina, Richard, John Verdi, Beatriz Moroña, Hugo Archuga, Canclini, eh, no sé, Jesús Martín Barbero, sobre la posmodernidad en Latinoamérica e impugnando incluso el concepto y la periodización de posmodernidad. No sé, Julio Ramos, pienso cómo hablar de una posmodernidad en América Latina donde todavía no se ha salido de la modernidad. Nosotros en Cuba vivíamos deslumbrados con el criterio, con estos textos eurocéntricos, esa mirada eurocéntrica de la posmodernidad que es la que circula a criterio a través de Desiderio Navarro, ¿no? Entonces, nunca esos debates que fueron tan enriquecedores, donde se impugna la noción de literatura, donde incluso se habla de la noción de texto, de discurso, la literatura latinoamericana que se replantea y se reformula y redimensiona todo o sea, todo el paradigma, el supuesto paradigma de lo literario, se deconstruye y todas esas cosas, como y lo que es la academia, el disciplinamiento del saber, como está justamente en la obra en los ensayos de Nelly Richard, e incluso en los diferentes proyectos del latinoamericanismo, ¿no? Eso, el proyecto o sea, los estudios subalternos por una parte, pero el de crítica cultural por otra, el proyecto
de culturas híbridas de Canclini, todas esas grandes eh, propuestas epistemológicas que atraviesan la escena con sus grandes debates de la literatura latinoamericana a nivel continental a finales de los 90, a finales del siglo XIX, principios del XX, no pasa. O sea, ni se enteraron. No sé, no se enteraron y entonces por eso siguen todavía apegados a percepciones y a lecturas e interpretaciones tan obsoletas de la literatura y de los fenómenos culturales y todas esas cosas. Entonces, ¿para qué hablar? Ya no, los estudios de coloniales ahora, ¿para qué? Entonces todavía sí apegada a esos marcos interpretativos y a esa epistemología que por lo menos a mí no me dicen nada. Hace rato que dijeron, a mí me interesa más el tema de la relectura de la historia a partir de su silencio y de su vacío, ¿no? No te das cuenta que sigue siendo un campo, el campo de la academia, o sea, de las ciencias sociales, humanísticas, sigue permeada incluso por todas esas percepciones eurocéntricas, porque acuérdate, hay una cosa que tú no puedes olvidar, que es que la academia cubana está muy dependiente del poder político. Correcto. O sea, y eso pasa por la teoría. O sea, el poder de la teoría o la teoría como el poder, como decía Stuart Hall, ¿no? Y entonces, o sea, los protocolos académicos que te permiten qué decir, qué se investiga, qué no se investiga, qué tipo de mirada, de marcos analíticos, de disciplinas son permisibles políticamente y no son permisibles. Y todo ese debate concluye en la académica y son limitaciones de la academia en Cuba, ¿no? O sea, y es mi gran lucha ahora, incluso desde el activismo como antirracista, como productor de un saber, que hemos producido un saber y con ciertas libertades que incorporar los estudios coloniales y todas esas cosas, con una academia que todavía, o sea, tiene muchas limitaciones por su protocolo. Y con respecto a sus objetos de estudio, ¿no? Cómo construirlo, cómo delinearlo, porque, o sea, sigue ahí. Fíjate, en una academia donde el término afrocubano, o sea, ellos, mientras que los estudios afro-latinoamericanos son campos de estudio en América Latina, ya no solamente en Estados Unidos, en América Latina, decir en Cuba, o sea, en Cuba los términos afrodescendientes, afrocubanos y todas esas cosas. Es así como un escándalo. La academia se opone a eso, que qué cosa es eso, o sea, te das cuenta que hay una cosa, ¿no? Que es el miedo al negro. Cómo ese miedo al negro todavía permea la manera en que construimos los saberes y producimos los conocimientos. O sea, hay una lógica, un modo de producir conocimiento, o sea, los juegos que se produce de producir saberes en la academia que son estrictamente eurocéntricos, ¿no? En Cuba, estoy diciendo fundamentalmente. Y eso, y son las grandes tensiones entre el saber que produce el activismo, que está produciendo el activismo, ¿no? Sobre todo incluso las mismas mujeres en las comunidades, la afrofeminista, como los saberes situados y todas esas cosas, con lo que se enseña y se produce en la academia. Yo estaba leyendo incluso textos muy interesantes de cómo, o sea, de cómo toda esta cuestión del miedo al negro es también una construcción cultural, no es ya esa cosa que venía del miedo a que en Cuba hubiera otro Haití y entonces que fuimos posponiendo la liberación de los esclavos y la independencia de España por miedo al negro. No, el miedo al negro es algo que va más para allá, ¿no? Tú lees, por ejemplo, Jorge Camacho, los estudios de Camacho. Jorge Camacho lo va rastreando en sus estudios sobre la literatura y los imaginarios cubanos, ¿no? Incluso Anel Hugo Ortiz, o sea, te va diciendo, no, mira, o sea, y son herramientas y son marcos de análisis
que no han pasado por la academia cubana. La academia cubana El sigue miedo al siendo una negro, el academia miedo al muy negro es desfasada. un fenómeno que, que ocurre desde la instalación de la esclavitud. Es un fenómeno colonial y es interesante que en la República se debatieran estos conceptos, se pusieran sobre la mesa. La República, por supuesto, está permeada, es una república joven, estamos en los primeros 50 años del siglo XX y el eurocentrismo permea los estudios académicos de la República. Sin embargo, esos conceptos también se ponen sobre la mesa. Se pone sobre la mesa el miedo al negro, se discute el concepto si nos vamos a llamar negros, población negra, o le vamos a llamar afrocubanos. Este es el gran debate entre Fernando Ortiz y Alberto Arredondo, que uno opta por la palabra negro y el otro opta por la palabra afrocubano. Luego también tenemos eh, todos los estudios de este hombre blanco que era Ortiz sobre los negros brujos, sobre la delincuencia, el AMPA, tenemos la mirada de Lidia Cabrera, la evolución del propio Ortiz, e incluso vamos a tener Sí, porque el primer libro de Fernando Ortiz es adelantos un para libro América totalmente Latina, tales racista, como permeado de toda esa antropología, por favor, los negros curros. Por eso es que se habla de dos Ortiz, ¿no? Pero claro, además hay que pero ver un momentito, cómo yo quiero se que, invisibiliza a otros investigadores que estaban, correcto. negros incluso, que estaban produciendo, Urrutia, Arredondo, son Urrutia, incluso, invisibilizados. Pero se está poniendo en la mesa, se está poniendo en la mesa sí, la discusión. Y en un momento o sea, se está poniendo con limitantes, pero se está poniendo, está pasando por el discurso académico. Para mí, la gran paradoja ocurre después del 59, cuando esos estudios se paralizan y se sí, acepta ahí el todo, discurso colonial, o sea, un gobierno, un Estado que se declara anticolonialista, en realidad lo que está aceptando es un lenguaje colonial del siglo XIX eh, y del siglo XX proveniente de la Unión Soviética. O sea, se confluyen dos miradas coloniales muy diferentes. La Unión Soviética, que no sí. va a entender nunca la, Acuérdate el concepto la de nación de presencia del Stalin, que fue negro, el que se puso de moda. perdón, El concepto de nación de Stalin. ¿No te acuerdas eso? Nada que de Benedict Anderson ni, ni de los otros, ¿no? Eh, pero es verdaderamente lo que ocurre en muchas cosas, ¿no? O sea, eso pasa también por el debate sobre la problemática racial. O sea, un debate llega el momento en que se clausura. Bueno, después de la segunda declaración de La Habana, si el problema del racismo era un problema que venía, según los marxistas, los supuestos marxistas, ¿no? Sin contar que había toda una tradición negra de marxismo que había impugnado a que esa había exacto. concepción dogmática, stalinista, del marxismo, que no sé, que de ahí está el problema de César, que se separa de la Internacional Comunista y con el Partido Comunista Francés por la poca presencia, o sea, las tensiones que había con respecto a la problemática racial. Ya la segunda declaración de La Habana dice ya, bueno, ya el problema está resuelto, ya las condiciones que hay igualdad para todos y ya no hay por qué hablar del tema. No hay por qué hablar del tema, que se impone una censura sobre el tema y sobre la problemática racial cubana, que no es hasta, o sea, ya el periodo especial con el hip hop y con la plástica de los 80 y toda esta dinámica que empieza otra vez a colocarse sobre el tapete. Yo recuerdo que el libro de Tomasito, El negro en Cuba, estuvo como 15 años
esperando para salir a la editorial y después tuve que entrar en una serie de negociaciones. Y eso, e incluso nosotros, el activismo, ¿no? Que prácticamente no estaba permitida la educación, la discusión pública sobre el tema. Y hay varios signos, ¿no? Una de las grandes cosas que te das cuenta cómo eh, el racismo todavía sigue siendo un caso de irresolución simbólica en el imaginario nacional, está el tema del mestizaje. O sea, Correcto. todo el mundo, los estudios culturales, los estudios de coloniales, no sé, los estudios de raza, todas partes está demostrado y se reconoce, ¿no? Antonio Cornejo Polar, ¿vale? Infinidades de estudiosos de que el mestizaje es una cosa súper racista porque encubre las diferencias y es una herramienta de blanqueamiento racial que ha sido una de las armas que ha tenido el racismo, ¿no? No seríamos jamás respetados por los poderosos. No alcanzaríamos el bienestar al que aspiramos. No ocuparíamos un lugar en el mundo. Queremos seguir siendo esta maravillosa mezcla de españoles, de indios y de africanos. Nos sentimos privilegiados por eso. Entonces la teoría del mestizaje y el concepto de mestizaje es una cosa que todo el mundo, o sea, teóricamente está demostrado que es un error, ahí no está la bibliografía al alcance de la mano. Y sin embargo, como Cuba sigue insistiendo en el paradigma del mestizaje. Ahora mismo el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, color cubano. O sea, por una parte señala, pero tú ves qué hay. ¿Tú me entiendes? O sea, pero un mestizaje. O sea, es muy complejo, ¿no? Si se quiere, y todo lo que te dice es que está como sustrato ese miedo al negro que constantemente se relee, se reactualiza, se resimboliza, se semantiza en el imaginario nacional. Bueno, y se castiga. Como hay miedo al Sí, negro, claro. los pobres muchachos de que toman la lanchita de regla para salir del país son ejecutados por el régimen cubano. Y Luis Manuel Otero Alcántara, un artista plástico, pues se abandera, o sea, en todo su cuerpo, Además, cubre con la bandera eso tiene que cubana y ver, está o ahí sea, preso. ¿quiénes son los que viven en los barrios más marginados? Eh, donde hasta incluso hay estudios, están los estudios de Albizu sobre el tema de la mortalidad en los niños que pasa por el color de la piel, igual que las enfermedades de edades. También hay toda una serie de estudios académicos. O sea, estoy hablando de estadísticas y todo. ¿Quiénes viven? ¿Quién es la población penitenciaria más grande? Tiene color. La pobreza aquí en Cuba tiene raza y tiene color. ¿Tú me entiendes? A pesar de que insiste en políticas, pero no logramos avanzar. Estamos, o sea, como todos sabemos, sobre representados en la población penitenciaria del país, en los barrios más marginales, y subrepresentados en las MIPYME. Estamos subrepresentados en las aulas universitarias. Bueno, en la Es propia verdaderamente. televisión, en la Y propia no, televisión, vaya, no. O sea, los hay un artistas racismo que, fundamentalmente son sí, blancos. hay un racismo o sea, que pasa, que es un racismo no solamente epistémico, sino simbólico, eh, y que pasa también por la representación del cuerpo negro y el lugar del cuerpo negro y cómo se representa y se ve a ese cuerpo negro, incluso en los medios de difusión masivas, como tú dices, en la televisión y ¿Sí? demás, ¿no? Programa Yo muy, justamente muy, iba a muy complejo. preguntarte por tus estudios sobre eh, que discuten el cuerpo negro, sus incidencias sexuales. Pero Mira, sí, creo que de esto has ido abundando de alguna manera has ido tocando esto
Entonces me gustaría saltar a otra pregunta relacionada con tus estudios y que de alguna manera lo estás implicando. Eh, Tú eres uno de los autores que se resiste a asumir conceptos provenientes de la academia norteamericana y europea, conceptos tales como queer. Eh, No, sí. Quisiera que me hablaras de esto un poco. Sí, bueno, o sea, con respecto a lo que ya he escrito innumerables textos y lo he publicado con respecto al imperialismo teórico que eso supone, ¿no? Y porque no tiene que ver nada con nuestras realidades y más con nuestros cuerpos racializados. O sea, que lo queer, que además que ahí lo ha rastreado a través de estudios y desde su entrada en Latinoamérica y cómo se ha ido volando. Y también la percepción acrítica, si se quiere, la falta de que aunque los más jóvenes, los activistas, si se quieren, más jóvenes, han asumido el término, lo han asumido acríticamente y lo han asumido sin ningún tipo de cuestionamiento ni de debate teórico, ¿no? O sea, o sea, los mismos conceptos estos que propone María Lugones de la colonialidad del género, ¿no? Y cuando tú ves cómo incluso lees a las feministas negras, africanas, y ves cómo el concepto de género era un concepto netamente occidental que no existía o sea, ni en África, ni cómo se llama, ni en nosotros. O sea, lo daba ya que los indígenas, hay un lugar donde antes de la llegada del colonizador, las relaciones, eso que después se llamó homosexuales, eran relaciones normales. No sé, El y por ahí homosexualismo un no es un sinnúmero término que va a existir hasta el siglo XIX. hacia el siglo XIX, ¿no? Por otra parte, existe también, o sea, eso que se llama ahora homonacionalismo, que me parece que es un concepto que lo explican bien, y homonormatividad, o sea, cómo estos procesos, si se quiere, de apertura y de aceptación a nivel oficial, o sea, desde la instancia del Estado, del Estado-nación, de las disidencias sexuales siempre legitiman y asumen a un cuerpo blanco de clase media. Eso incluso yo lo viví mucho en Estados Unidos, o sea, lo pude presenciar en mis correrías, acompañado incluso por David Tenorio y demás, por los bares gay y demás. Hay toda una estética que tiende a reproducir toda esa cosa del cowboy, del mundo del cowboy, toda una estética gay, ¿no? Sí. Pues, si se quiere, que reproduce esa masculinidad tóxica de la cual desea. Entonces hay como una especie de negociación así, o sea, esa cosa con los discursos del poder. Y me parece que lo cuiden también, entre otras cosas, pasa porque es muy difícil sintetizarte incluso los reparos teóricos y demás que tengo con respecto al término. Entonces propongo el concepto y con relación, o sea, a lo que me ocurre eso, tengo todos estos reparos. Yo prefería, e incluso estamos trabajando con David Tenorio en una antología que intenta crear o proponer otra genealogía de las disidencias sexuales, lo que llamamos las afrodisidencias sexuales, porque llega el momento que uno lee todas esas antologías, todas esas cartografías dedicadas al cuerpo de la disidencia sexual, a los cuentos, a los relatos, a las prácticas. Y hay como pasa lo mismo que como el feminismo, las mismas tensiones entre el feminismo blanco y el hegemónico y el feminismo negro. O sea, se elabora un concepto absoluto de disidente sexual donde el cuerpo que se representa es un cuerpo blanco. Sí. Y entonces el cuerpo negro que tiene otra historia, ¿no?
Y en ese sentido, o sea, yo creo que debemos construir nuestra propia genealogía e imaginarios del deseo. ¿No? Ahí incluso hay un texto que escribí que se llama Soy, me hablo y pienso como un disidente sexual negro, como un sexual negro, donde empiezo a contar esa otra mirada del cuerpo negro. O sea, igual, hay infinidades en la novela pasa, sobre todo cubana, pasa, sobre todo específicamente cubana, pasa algo. O sea, no hay una La novela, propuesta, la propuesta, Alberto, sería más que nada crear la propia genealogía y a partir sí, de la sí, genealogía justamente ahí, propia que salgan los sí, conceptos que realmente pueden adaptarse claro. a nuestra historia. A mí me Y parece las voces, esa idea sí, fantástica, fabulosa. y entonces porque hay, y ir demostrando, mira, no quiero adelantar títulos porque ya están ya, y rastreando esas prácticas en el cuerpo negro, en las comunidades negras disidentes sexuales, desde el siglo XIX. Ya está la brujita, ahí cuando o sea, la guerra del 95, pero está ahí cierta zona de, digamos, de la poesía de Gastón Vaquero, hay, no sé, las canciones de Bola de Nieve, no sé, infinidades de textos que se puede construir justamente esa tecnología hasta las prácticas que actualmente están desarrollando las mujeres, o sea, las lesbianas negras en las comunidades, proyectos como Nosotros, Casa Mirarte, Tomarte Día a Día, donde se insertan en las comunidades y tienen sus proyectos comunitarios de transformación, pero a partir de su misma condición, aunque se asumen como queer, pero bueno, esa es otra discusión que todavía queda pendiente con. Esa es otra discusión. Em, para ir más o menos terminando este programa y esperando que nos visites de nuevo, porque Encantado, muchas sería un cosas que han placer. ido quedando en el tablero y que creo que los amigos que nos están escuchando van a querer saber más de ciertos temas que has ido implicando, pero que no has podido desarrollar completamente. Em, pero yo no quiero dejar de pasar que acabe este programa sin que demos la gran noticia de que ya tu novela ha sido finalizada. La noche, Sí, y esto es un anuncio para editores, para publicistas. Tenemos una gran novela inédita que, en el cual su autor vuelve a sus obsesiones recurrentes, a la noche, a esa noche que llena, pletórica de misterios. Y yo quiero que me hables un poquito de esta novela. Yo quiero que tú mismo seas el que le promocione sí, una manera. Sé que no eres el mejor para promocionar casi nunca. claro, sí. El escritor se autopromociona, pero Sí, o que leas un pedacito del texto o que nos des una, una entrada, o un aperitivo de esta novela que ya sabemos grande. sí, bueno, La noche es testigo está hecha a partir de mis mismas obsesiones que te decía, ¿no? La escritura, la noche y demás. Es la historia de un traverti negro que es escritor, ¿no? Y que entonces recibe, no sé, un contrato para escribir una novela, lo cobra, pero no puede terminarla por todas sus aventuras. Entonces la novela ocurre en varios planos, se recrean, confluyen varios mundos, el mundo de la religión afrocubana, porque hay una música espiritual, pero también hay un momento en que aparece el espíritu de Vigilio Piñera, Oh, también el espíritu de Manzano, una genial. novela hecha de guiños intelectuales también,
a Severo y todas esas cosas. Entonces, eh, querida, es esa novela que, o sea, que recorre todas esas propuestas de la noche, del deseo, pero también de las aventuras, y aparece Vigilio, también aparece Yarini, aparece Manzano, el espíritu de Manzano, y es la noche, es el deseo, pero es también el encuentro de los cuerpos, y esplendentes y fascinantes en la nocturnidad. No sé, soy muy malo promocionando mi novela. No, yo creo que ha sido fantástico. Yo creo que esos cuerpos esplendentes en la nocturnidad es una frase fantástica. Eh, ¿No tienes ningún pedacito para anticiparle al lector para que lo leas? Un pedacito. La noche es testigo es una novela escrita a partir de mis dos grandes obsesiones, la escritura y la nocturnidad, es decir, el deseo. Su protagonista, Belardo, alias Diamante Negro, también se debate en esta angustia. Tiene el compromiso de entregar a su agente literario una novela por la cual ha cobrado una suma considerable de dinero a manera de adelanto, pero incumple una y otra vez el plazo de entrega. Pasa las noches en los espacios de ligue gay o vagando por la ciudad en busca de aventuras sexuales. Cito: la representación, la farsa, caminar con aire glamoroso, teatral, frívolo, con la certeza de que los grandes momentos de esta vida, el esplendor o la decadencia, nuestras derrotas y victorias, se definen en una pasarela, nos dice. Voy a ahora leer un fragmento. La historia podría comenzar un día de julio en una isla a donde llega el protagonista después de un naufragio en alta mar. Sin embargo, empieza un invierno hace 20 años, la mañana en que Agamenón expulsa a Clitemnestra, así se llamará la heroína del teatro de variedades, las despoja de sus honores como estrella absoluta y la expulsa de la ciudad. El suceso, comentado y olvidado por todos, no tendría absoluta importancia a no ser porque aquella mañana, mientras esperaba el tren, Clitemnestra, teatral y patética, entre el ultraje y la desesperación, con rostro de mendista, cursi, contemplará por última vez la ciudad, luego pronunciará una frase lapidaria, alusiva a la muerte de Agamenón, sus trágicas y dudosas circunstancias, y sobre su regreso al teatro de variedades para instalar su reino que se prolongará por los siglos de los siglos. Ahora, 20 años después, para decirlo con una frase garciamarquiana, en medio del aguacero más torrencial que se recuerde en los mangos, se detiene en un taxi frente a la entrada principal del teatro. Dice Angelito, que dice su hermana, que dice su abuelo, que dice su padre, que tu padre es un vicioso. ¿Y qué es un vicioso? Un marihuanero. ¿Qué es un marihuanero? No sé. Auxilio, her. Una va adelante y la otra detrás. La primera es fañosa, la segunda tartamuda. La fañosa, descalza, casi en cuera, gritando. Toca desesperada en las puertas y sin tiempo para esperar ni respirar, como una saeta, una metáfora lesamiana, sin hallar un escondite seguro, continúa su carrera. Pide que llamen a un guardia, que vengan cuanto antes la ambulancia y cargue con este pájaro, lo encierre en un manicomio, desestabilizadora del orden público, asaltadora de camino. Eso grita mientras Isagueante se abre paso, a codazo limpio, dando vuelta de carnera, gateando entre el tumulto de vecinos que, atraído por el escándalo, se detienen a mirarla. La tartamuda, pisándole los talones, desgreñada, frenética, repartiendo codazos a diestra y siniestra. Cuanto vaya a su paso le parece insuficiente. Un perro de porcelana, un joyero de madera, cajas sosteniendo vestidos reales, armas, tiaras, la Marilyn Monroe de Andy Warhol, imposturas, falsas apariencias, ilusiones, bisuterías adquiridas gracias a sus malas mañas. Los lanzan y va quedando atrás, disperso por el pasillo.
flotando en el agua apestosa, mierda y orina que atraviesa el patio de la cuartería. En todos los mangos y sus alrededores no hay maricones más liosos que la curra y culito de gallina. Hiperbólico, amigo de lleve y trae. Mamá, un vicioso es un marihuanero. No has aprendido a limpiarte el culo y mira las cosas en que andas pensando. Él fue el que me lo dijo. Él dijo que yo era un vicioso, igual que mi tío Abelardo, como mi tío Alejandro. Más rayo lo parta. Las furias. Necesitas un mito, Clitemnestra. El mito, la leyenda tan poderosa, tremenda. Solo así harás de este teatro tu reino. Simularás que no solo eres capaz de leer el tarot, las runas, sino también el caracol, el tablero de disfraz, de interpretar los sueños, el vuelo de las aves. Dejarás creer que eres capaz de realizar verdaderos milagros. Impondrás constantemente el miedo. Lo harás sentirse minúsculo, insignificante, mientras más fuerte sea tu incertidumbre, Clitemnestra, más serán los edictos, sanciones contra quien transgreda tus leyes. Inventarás un enemigo, sembrarás la desconfianza entre ellos. No olvide esto: quien siente miedo gobierna imponiendo el miedo. Alberto, te doy muchas gracias por haber estado acá compartiendo todas estas experiencias y que creo que en tu caso es uno de los ejemplos más actuales. Si el de Virgilio fue exactamente escribir en un cuerpo, si el de Severo también, si el de casi todos los escritores, ¿no?, que han escrito en su propio cuerpo, pero bueno, creo que el tuyo es otro de esta escritura en el cuerpo, desde el cuerpo. Es una de las grandes virtudes que reconozco en ti y una de tus grandes méritos, uno de tus grandes méritos Gracias. como escritor contemporáneo. Muchas gracias. ¿Algunas palabras para los que te No, están escuchando? agradecerte la conversación y la charla. Aquí está cayendo un agua así, fascinando, sonando el teléfono, todas esas cosas, pero ha sido así. Gracias por la invitación también y gracias Aquí también está a- cayendo un agua enorme. Yo me he encerrado en este cuarto para que no se escuche nada. Estamos en Virginia con una especie de ciclón que nos está cayendo y el agua es enorme. Así que qué bueno, ¿no? La coincidencia azarosa que nos hace cerrar el programa con el agua por todas y con partes. Vigilio, la Con llovizna, Virgilio. siempre la llovizna. Siempre la llovizna. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Y esto ha sido todo por hoy, queridos amigos. Los esperamos cada jueves en su espacio de Jardines para el Regreso desde el estado sureño de Virginia. Y recuerde, pregúntele a Rita Martín. Si no lo sabemos, lo investigamos.